Este, bueno, podemos empezar a charlar mientras, bueno, justo Luciana había hecho un comentario en el... Ahí se fue Agustina, pero Se le cayó la conexión a Agus. sí, o capaz que se iba a cambiar a la compu. Ah, No, ahí está. va. ¿Qué iba a decir? ¿Vamos silenciando cuando alguien habla? ¿Hago eso? ¿Silencio o dejo abierto? Ahora como que no se escucha ningún ruido. Lindo. Sí, Genial. sí. Bueno, decíamos que hoy era una semana medio especial porque era más la parte de las lecturas y por ahí no había una consigna puntual para la clase. A mí yo les decía antes a Luciana y a Ailén que había como una reflexión que también se me vino cuando estábamos charlando con... Ah, mira, ahí está Paula. Bienvenida, Paula. Hola. Hola. ¿Cómo andás? Hola. A ver si los veo. Nosotros te vemos. Ahí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien. Muy bien. Bueno, Paula también había comentado en la página sobre... Se me quemó la cabeza, Lucho. Era sabido, por eso tenemos hoy una presentación más descontracturada, una reunión más descontracturada, porque sabíamos que era mucha lectura y que no todos iban a llegar, pero lo que pasa es que nos parecía como re importante porque sabemos que es un tema más bien desconocido y bueno, y que a veces Claro, tal cual. que se solapa con otras concepciones, digamos, como la de economía informal o la de la economía social, que después es algo que por ahí vamos a tratar de trabajar para la semana que viene. Pero que a mí me parece como un campo muy rico, digamos, de la economía popular y que a la vez permite hacer un montón de paralelos con un montón de cosas, ¿no? Un poco lo que hablábamos. Y yo por ahí quería arrancar con un paralelo, digamos, un punto de reflexión, digamos, que se me venía a la cabeza la otra vez. Y era, nosotros habíamos visto, estamos en este curso reuniendo un poco, analizando la economía circular y la economía popular, y una de las cosas que mostrábamos como límite de la economía circular tenía que ver con ese crecimiento, digamos, exponencial, digamos, y vertiginoso, y a la vez los límites que tenía la eficiencia, ¿no? La búsqueda de la eficiencia como una... que digamos que por un lado buscaba resolver un problema, digamos, un impacto ambiental, y lo único que generaba era acrecentar los impactos a través del efecto rebote, por ejemplo, como habíamos visto, ¿no? Un mayor consumo. Exactamente, un rebote que Claro. digamos, termina desembocando en un mayor consumo. Y a la vez, esa eficiencia, esa eficiencia que pasa muchas veces por la tecnología, está también relacionada con la emergencia de la economía popular. ¿A qué voy? Es que es también la eficiencia en la tecnología la que va dejando trabajadores afuera del sistema. Claro. ¿Sí? Y hay algo ahí sistémico, digamos, en los dos casos, lo que los relaciona es el sistema, pero son como dos cosas que no escapan, digamos, como efecto del mismo sistema. ¿Sí? ¿Se entiende a dónde va mi reflexión? Más allá de que no, Sí. creo como que hay mucho para profundizar, pero veía como otro punto de relación entre las dos cosas. El tema de la generación de trabajo en el marco del avance de la tecnología es muy interesante, es un debate que digamos, que se desarrolla un montón, también dentro del mundo sindical, en la Organización Mundial del Trabajo, obviamente, en la Organización Internacional del Trabajo, perdón. No sé si han visto algo, pero es digamos, el avance de la robótica, hoy hablamos de la industria 4.0, y a veces nos preguntamos dónde van a ir a parar los trabajadores, ¿no? Supuestamente lo que se avanza como desde los medios que promueven la tecnología como una solución era que, por un lado, se iban a generar trabajos de mejor calidad,
¿no? Se iban a reemplazar trabajo, digamos, mano de obra del trabajo obrero más básico, y se iban a generar otro tipo de puestos de mayor jerarquía, que iban a precisar mayor capacitación. Lo cierto es que la generación de empleo no llega a equiparar la pérdida, digamos, de mano de obra que se precisa. Bueno, esa es una de las cosas básicas, ¿no? Claro, y un proceso que parece que no va a terminar nunca, digamos, que a medida que vamos avanzando en tecnología, vamos avanzando también en cantidad de compañeros y compañeras excluidas de este sistema. Entonces, bueno, en ese sentido, la economía popular viene a un poco abordar a toda esa gente que un poco se cae de este sistema, que los deja fuera, los deja sin opciones. Hay una concepción que, bueno, que por ahí decía que era más del marxismo, yo no nada, pero que bueno, que por ahí, digamos, era necesario que haya un sobrante de trabajadores para que sea más barato, más barata la mano de obra, pero bueno, hay nuevas concepciones que dicen que por ahí eso no es tan así ahora, que está quedando una porción de trabajadores que están por fuera y que en realidad no les sirven al sistema ni siquiera para eso, el sistema no los quiere, porque incluso generan un gasto porque se sabe que para poder mantener más o menos la paz social, generarían como una especie de gasto. Para poder mantener esa paz social tienen que aportar desde algún lado. Entonces, digamos, este sistema hay un sector que no lo quiere, que no le sirve. Y bueno, y cada vez se agranda más. Y algo, bueno, que en las lecturas por ahí se resalta el tema de productivos, si somos productivos o no, si la economía popular es productiva, ¿no? Que muchos dicen que no es productiva, que no sirve, que las cooperativas o estas nuevas cosas que están surgiendo, digamos, no somos productivos y la realidad muestra otra cosa, digamos, muestra que a veces que con nada de recursos, poca maquinaria, se lo explota al máximo y se le intenta sacar el mayor jugo posible, digamos. Y eso pasa hoy en día en la cooperativa de cartoneros. Con nada de recursos, el laburo que se hace es tremendo, y mucho más que por ahí lo que haría una empresa con esa misma maquinaria, digamos, porque hay que sacarle el jugo, porque los compañeros tienen que trabajar, necesitan trabajar y se intenta explotar al máximo. Así que eso me parece que es interesante que esté claro, porque somos productivos y mucho. Sí, igual para mí está, digamos, el imperativo de la productividad es algo que para mí también es cuestionable porque depende cuál es lo que uno espera de la economía. Si uno lo que espera es una mayor acumulación, la mayor acumulación posible, seguramente la productividad es la medida. Si la medida que uno está buscando es el bienestar social y que tiene que ver con la generación de empleo, quizás la productividad es algo que pueda llegar a pasar de costado, digamos, de lado, o tenemos que definir la productividad y tenemos que ponernos de acuerdo en cómo definimos la productividad. Pero sí estoy de acuerdo que es un sector que con muy pocos recursos tiene muchísimo impacto. Y esa es la definición de la productividad en realidad. Estoy completamente de acuerdo. A mí no sé si leyeron el documento de la economía informal, que, bueno, ustedes hablamos con Jackie, yo le pregunté, no, ella nos contó de WIEGO, que es esa organización que generó ese documento. Yo no sé si pudieron ir a la página. Vamos a tener otros documentos de esa misma organización, que la verdad que, digamos, trabaja sobre la economía informal, pero después sobre distintas ramas. Cuando uno ve cuáles son esas ramas, muchas es como las ramas de la economía popular. Hay un punto de contacto muy fuerte, digamos, entre lo que ellos trabajan dentro de lo que llaman economía informal con lo que trabaja la economía popular. Tienen mucho trabajo
relacionado al trabajo de los cartoneros en el mundo. Entonces, eso está bueno también. Y Jackie decía, ¿no?, que venían trabajando también con ellos. Y tienen... Yo les recomiendo, digamos, ir a la página a chusmear un poco más, porque, bueno, es la mujer en el foco, pero después tratan otros temas mucho más. Pero puntualmente lo que hace al rol de la mujer en la economía informal está buenísimo, porque tiene un montón de cosas que son re interesantes. Y el documento en español, yo no sé si vieron que arranca medio raro. Yo después me di cuenta, porque arranca empezado en realidad. Le faltan 2 párrafos. Yo lo había leído porque primero lo había encontrado, o sea, antes estaban solamente en inglés y yo lo había leído antes en inglés. Y cuando fui a leer ahora en el de español, me di cuenta que arrancaba empezado. Digo, ¿qué pasó? Y le faltan 2 párrafos que explican un poco el principio, digamos, de todo. De cómo en los años 50, en los años 60, se estaba instalada la creencia, y menciona a un premio Nobel que se ganó el premio Nobel justamente por teorizar sobre cómo las economías de los países subdesarrollados, ¿no?, como también se les empieza a llamar en ese momento, se consideraba que en su desarrollo iban a generar una cantidad de empleo formal que iba a absorber, digamos, lo que se veía como esa economía de subsistencia, esos empleos de subsistencia que existían en esos países. Y en esos 2 párrafos muestra eso, y dice que en los 60, ya a fines de los 60, principios de los 70, empiezan a aparecer los primeros estudios que dicen, no está pasando, ya llevamos casi 2 décadas de crecimiento en los países desarrollados, ¿sí?, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, que empiezan los 30 gloriosos, y hay un trabajo inicial, que es el de Hart, digamos, que es un tipo que va a hacer un informe para la OIT, de lo que había visto en un país de África, y lo menciona por primera vez como la economía informal, y a partir de ahí surgen las distintas escuelas de pensamiento, que es lo que desarrolla después. Pero les quería contar eso porque en la versión en español no están esos 2 primeros artículos, entonces de repente arranca con lo que la Organización Internacional del Trabajo piensa, digamos, y por ahí faltaba eso, que se refería a esa parte. No sé si alguien quiere comentar algo de lo que pudieron leer. Ya comentaron en la página, pero yo no sé, como que hay muchas cosas decíamos que otra cosa interesante para trabajar es la relación con la economía social y solidaria. Que no sé si como que son... Claro. Ay, perdón. Decime. No, como te digo, me parece que estos temas involucran un montón de dimensiones que se van como superponiendo o que están intrincadas de alguna manera y que hacen a la complejidad de la cuestión, porque esto que vos planteabas, cuando hablabas se me vienen a la mente un montón de cosas, pero por ejemplo los encuentros que se empiezan a hacer a nivel mundial por parte de la ONU para debatir sobre cuestiones ambientales, estaban también esas discusiones de, bueno, cuáles eran las medidas que iban a tomar los estados de los países subdesarrollados, y el cuestionamiento también era un poco, bueno, son países que tienen grandes índices de pobreza, entonces, ¿de qué manera van a apostar a esa sustentabilidad que se empezaba a imponer, digamos, internacionalmente? Y bueno, nada, pensaba en eso porque justamente muchos autores lo que plantean es que los países subdesarrollados siempre como que, al menos en las discusiones a nivel internacional, relegaban esta idea de la sustentabilidad en pos de seguir apostando a un crecimiento económico, ¿no? Bueno, después viene el verso de la Revolución Verde y toda la cuestión, ¿no?, con sus promesas, que sigue amplificando justamente con las promesas de la tecnología para generar mayor desarrollo, terminar con el hambre, y vemos que eso en realidad se agrava, ¿no? Esto que planteaba hoy Ailén, de cómo y vos también, Luciano, esto de cómo las tecnologías van generando en realidad mayor fragmentación. Y a mí en ese sentido
me quedé pensando un poco en la intervención de Jackie. Me parece que a mí me voló la cabeza en varios aspectos, porque también hay una cuestión de un posicionamiento como trabajadores, pero también como la ciudadanía, en empezar a ser partícipes de disputar ciertas políticas, ¿no? Esto que mencionaba ella de empezar a discutir normativas, más allá de esta productividad que se genera en torno a la economía popular y esta situación de exclusión que ellos encuentran en esa economía un montón de cuestiones que reivindican derechos y empiezan a hacer uso de esos derechos, ¿no? Y pensaba en esto, en cómo en este tránsito que deberíamos pensar hacia nuevas formas de vinculación con la naturaleza y de cuestionarnos este sistema de consumo, a mí lo que por ahí me hacía ruido de esto de la economía circular era tan perfecto que dejaba un montón de cosas afuera, ¿no? y me parece que el lugar que le daba a la ciudadanía era el lugar de agentes de consumo, digamos, ¿no? Como que no veía esa participación de la ciudadanía en un sentido justamente más participativo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero acá me parece que lo que también viene a impugnar esta forma de organización y de economía popular es, bueno, a ver, empecemos a disputar también una democracia más participativa, ¿no? No en términos formales de estar, bueno, las normativas vienen de arriba, el modo de recolección de residuos viene de arriba, bueno, todo viene de arriba y no, y acá hay un lugar de disputa que es interesante en ese sentido también y que me parece que esa es la clave para generar otro tipo de modelos de vinculación con la naturaleza y con el trabajo, ¿no? Bueno, eso, medio mezclada porque me dispara muchas cosas, no sé cómo ordenarlas, no, perdón. Hoy la idea era esto justamente, de la reunión de hoy. ¿Por qué eso? Porque está todo relacionado y está bueno ir haciendo, no sé, yo cuando vos hablabas de lo que pasaba, la relación con el tema medioambiental y cómo se los posicionaba, digamos, se los encasillaba a los países en desarrollo con sus problemas, ¿no? Decía la pobreza, el crecimiento poblacional de los sectores pobres, de los países más pobres, que en su momento también fue como la solución al problema medioambiental parecía que pasaba por limitar el crecimiento poblacional, cuando en realidad no es para nada así, digamos, pero sí estuvo ese discurso también. Pero yo pensaba en algo que está relacionado también, y es que también surgió en los 60, digamos, cuando se empieza a estudiar estas diferencias. Hace poco estuve leyendo más de Prebisch, no sé si lo conocen a Prebisch, digamos, el economista. Y bueno, y él planteaba un poco eso, ¿no? Ese intercambio desigual, que después también está el intercambio ecológicamente desigual, pero el intercambio desigual que ya se instalaba en ese momento, que era nosotros exportamos materias primas, importamos tecnología, y eso de alguna manera nos condena, ¿sí? Nos condena porque los precios de las materias primas no avanzan de la misma manera que los de la tecnología. Y también es psicológicamente desigual porque los impactos ambientales son mucho mayores digamos, por cada tonelada exportada nuestra tenemos impactos mucho mayores que los que tienen ellos por una tonelada exportada de tecnología, en la cual las materias primas las obtienen de los mismos países, digamos, a los que les venden. Entonces, hay algo con los modelos de desarrollo, hay algo que a la vez, digamos, es doblemente perjudicial, digamos, por un lado, porque tenemos, al no producir nosotros nuestra propia tecnología, no tenemos ni siquiera esos empleos, digamos, tenemos los impactos ambientales, y por otro lado sí lo que tenemos son los efectos de utilizar esa tecnología, que es, por ejemplo, la menor necesidad de mano de obra que genera una cierta exclusión. O sea, ahí está todo relacionado y tiene relacionado el modelo de desarrollo, la realidad internacional, nuestra falta también de desarrollo interno, y el rol de la tecnología, ¿no? Es como... Por eso es tan complejo.
¿Iba a decir algo, Gus? Sí, leyendo bastantes materiales ahí que estuve leyendo, pensaba que más a nivel macro, hoy en día las alternativas económicas que vengan a suplantar no sé, nuestro modelo económico, político y social, pienso que en otra limitante que tiene la economía circular, en esto que roza cierta funcionalidad de esta economía lineal, que también pensar esto, ¿no? ¿De qué sirve un sistema, otro modelo económico que le aporte a quien ya consumía, por ejemplo, seguir consumiendo, no sé, productos distintos ahora, ¿no? Como reciclados o recuperados. En realidad el modelo económico que ahora nos tenemos que plantear es esa deuda que tiene la economía en donde el que no podía consumir, o sea, hoy en día sí pueda estar inserto en el sistema, no en consumo en términos así, ¿no? De consumo y descarte, sino en términos de derechos lo veo, ¿no? Que hay una deuda con el sistema económico, que el que sea tiene que venir así a resolver los problemas de esta economía. ¿De qué sirve que yo, que ya podía consumir, ahora consumo, por ejemplo, un producto con materiales recuperados, que tenga esta lógica, que se inserten al sistema industrial, si yo ya podía consumir, ¿no? O acceder a ciertos derechos, pienso en agua, pienso en vivienda o en un sistema eficiente de recolección de residuos en este caso, y que eso lo traigo a colación de pensarnos, no sé, acá los que estamos, o las que estamos, les que estamos en esta conversación, eh, somos universitarios también, entonces enfrentamos un desafío mayor, me parece, a pensar que el modelo económico que venga ahora tiene que ser de igualdad de condiciones, no sé, eso pensaba, que tiene más límites a veces la economía circular, más allá de los que venimos hablando, de los que nos imaginamos, ¿no? Lo traigo como a reflexión. ¿Qué modelo económico ahora bueno, vamos a tener que atravesar? Y me pongo a pensar como en este proceso histórico que estamos atravesando. No, a mí me parece re interesante. Cuando hablaba Luciana también, yo pensaba en eso de que, digamos, lo que decías vos recién, digamos, iba a decir el verso, no quería decir eso, quería decir el discurso de la economía circular, digamos, más mainstream, deja todo como está, digamos, no replantea nada, es hacer lo mismo, ¿sí? Pero para las empresas, recuperando el valor de los productos al final del ciclo de vida, ¿sí? Y para los usuarios, sintiéndose mejor, seguramente, como decías vos, pero no replantea nada. La economía popular me parece que tiene todo el potencial de lograr lo que podemos llamar una economía circular, pero cambiándolo todo, en el sentido de que, digamos, la economía popular incluye la producción de alimentos. Nosotros si recuperamos a través de la misma economía popular, digamos, que hoy se focaliza en los reciclables, cartón, plástico, etcétera, empiece a incluir los orgánicos para generar abono para la alimentación, que me parece que es algo que está buenísimo, que vemos que es una idea que se podría desarrollar tranquilamente dentro de la economía popular, y cerraste un círculo que incluye la mitad de los residuos que generamos en Argentina. Pero cambiando un montón y focalizándose, que eso es lo que me parece que tiene la economía popular, que se focaliza en las cuestiones más básicas y hace girar la economía en torno a las actividades esenciales, que son la alimentación, el cuidado, el mantenimiento o sea, la construcción de casas, el mantenimiento de las calles. Y así estamos en la economía que muchas veces, no muchas veces no, pero siempre me quedó, no sé si lo conocen a John Martínez Alí. Sí. Bueno, es economista, pero también profesor de historia Economía ecológica, ¿no? Sí, y es uno de los padres de la economía ecológica, ¿no? Pero él siempre rescata el trabajo de uno que se llamaba Soddy, que escribió a fines de 1800, pero que ya empezaba a diferenciar lo que llamaba la economía financiera, si se quiere, la economía real, y la economía real, que es la economía
que está realmente atada a nuestras actividades más esenciales. Y yo creo que la economía popular tiene algo de eso, ¿no? De estar, de basarse, digamos, y estar alrededor de nuestras actividades esenciales. Y creo que si se logra poner de vuelta el foco en esas actividades, hay como algo que puede cambiar bastante, ¿no? Me parece. Claro, me parece que en ese sentido lo que decís, Lucho, o sea, se centra en esas actividades porque la economía popular se centra en las personas, se centra en los sectores populares y en las necesidades de esos sectores. Entonces, si las necesidades de ese sector es tener tierra, techo, trabajo, comida, digamos, entonces va a buscar solucionar esas cosas y a partir de ahí también nacen las ramas, digamos, de la economía popular, de poder solucionar esas necesidades que tienen las personas, que me parece una de las cosas más ricas, digamos, de la economía popular, de donde pone el eje, y a partir de ahí se genera todo lo demás. Pero a la vez, lo que yo la otra vez hablaba con alguien, es como que son esas actividades que son esenciales, pero a las cuales el sistema obviamente no les da, las dejó afuera, digamos, de su contabilidad, digamos, como las tareas de cuidado que no se, digamos, no se tienen en cuenta, no se consideran actividades, digamos, no son remuneradas, entonces no se consideran parte de como un trabajo, digamos, cuando en realidad lo son, y bueno, son como decíamos, ¿no? La alimentación, el cuidado, la construcción de casas, es como todas las cosas básicas, la recolección de residuos. Ahí es donde creció la economía popular, porque había una vacante, porque era el lugar donde se podía generar un trabajo. Pero también es loco que, digamos, los lugares donde había vacante eran los más importantes, porque evidentemente el sistema no tenía en cuenta esas necesidades. O en todo caso las subvaloraba con respecto a otros trabajos que no son para nada esenciales. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, el sistema funciona en pos de la acumulación del capital. Esas actividades en realidad son las que en general se le relegan a los estados para que, ¿no? El tema de y bueno, y los estados tampoco después se ocupan, pero el tema de vivienda, el tema de la educación, bueno, acá en Argentina, en general son como esos sectores que tienen que ocuparse, digamos, el Estado y que al capital, digamos, no le interesa porque esa rotación de capital no genera acumulación en esos sectores, ¿no? Entonces eso, a mí me parece esto que decías vos hoy en torno a lo que planteaban incluso autores de la CEPAL, que también son muy criticados en la actualidad, porque de alguna manera, si bien es un posicionamiento desde América Latina, entre esos posicionamientos también han generado formas de que los estados promuevan modelos de desarrollo para insertarse en la globalización, pero lo siguen haciendo de un modo subordinado, ¿no? Entonces, desde ya que hay mucha variedad de aportes de la CEPAL y algunos son bastante interesantes, pero lo cierto es que me parece que esto de la economía popular serían como instancias de un desarrollo más territorial, por eso yo puse en la intervención donde se recupera la identidad de ese lugar, los procesos históricos, culturales, esto que se puede posibilitar en la Argentina, digamos, en el contexto actual, o que deviene desde el 2001 de las crisis, tiene que ver con una historia, con una trama social y cultural y política incluso, y que bueno, y que se pudo dar de esta manera y que son procesos muy interesantes que tienen esa identidad. Por eso Jackie decía, nosotros somos un modelo que lo vamos a ir exponiendo en diferentes lugares, y bueno, eso me parece sumamente interesante, ¿no? Porque si no seguimos heredando como estos modelos sistémicos europeos, eurocéntricos, y no nos seguimos viendo bajo la lupa de Latinoamérica. Y en ese sentido después les tiro así como para que lo chusmeen, porque me pareció que estuvo bueno. Hace unas semanas atrás vi una presentación de un pacto económico, ecológico y social de América Latina, que hay referentes importantes como Svampa, Viale, bueno, y otros referentes de América Latina que plantean un poco estos cuestionamientos, incluso tienen unas notas que hablan del nuevo, ¿cómo era? Básico. ¿Cuál? ¿El ingreso básico?
No, también lo defienden ahí, ¿o no? Bueno, planteaban varias cosas que tienen que ver con esto que decías vos, con no solamente proponer un desarrollo que revalorice la cultura, que revalorice el trabajo, que revalorice la igualdad de género, una forma de vinculación con la naturaleza diferente, no desde el extractivismo, como esta idea del extractivismo que no solamente es sobre los territorios, sino también sobre los cuerpos. Bueno, no me acuerdo ahora una crítica que hacían a algo que también leí en la bibliografía, después ya me voy a acordar y lo comparto, pero está bueno, recién apenas esbozado, pero me parece que hay cosas interesantes ahí para pensar y que muchas de ellas se vinculan a estos procesos que estamos refiriendo. Sí, yo lo leí también, vi la página, que me llevó enseguida a ese otro instituto que viene hace tiempo, porque ahora se debate mucho en el tema del salario universal. Y yo son cosas que había leído hace bastantes años, pero en el marco de mi trabajo de tesis de maestría que hice sobre la teoría del decrecimiento económico, en la que trabaja Martínez Alié, digamos, que apunta más que nace, digamos, en países más europeos, con lo cual tiene otro enfoque, pero ya en ese momento se planteaba la renta básica universal como solución a ciertos problemas que genera el sistema, digamos, pero más sí, económicos, sociales también, y ambiental. Pero me llamó la atención y ahora que se ponga a discutir eso me parece re interesante, que no, a veces es difícil entender cómo podría funcionar, ¿no? Pero está... Claro. Sí, a mí lo que me pasa con estas cuestiones, perdón, digo esto y después me callo, pero lo que a veces me pasa es que uno a veces se pone en un lugar como muy crítico, ¿no? Ahora estamos todos criticando los límites de la economía circular, qué sé yo, pero lo cierto es que después las otras propuestas, las alternativas, a veces son muy difíciles de implementar en este sistema, ¿no? Porque yo también, por ahí, a mí me gusta mucho Budinas, y Budinas también plantea transiciones para salir de estos modelos más extractivistas y demás, pero a veces es difícil poder pensarlo en lo concreto, en llevarlo a la práctica. Y lo cierto es que, bueno, más allá de las críticas que por ahí podemos hacer, quizá hay cosas, algunos elementos de ese planteo digo como ejemplo, ¿no? De la economía circular que sí pueden servir. Tal cual. No todo, pero sí hay elementos que pueden servir y recuperando los elementos propios, ¿no? Esto que decía hoy de nuestros territorios, de nuestra realidad socioestructural, económica Tal cual. y demás. Sí, sí, a mí me parece que es lo que yo también intento transmitir, digamos, yo, no sé, porque a veces, no sé, ayer di un curso, o fui parte de un curso más dirigido a emprendedores, por ejemplo, y obviamente les llama mucho más la atención, ¿no? La idea de la economía circular, pero es algo que tenemos que adaptar a nuestra propia realidad, o sea, a la realidad de nuestras pymes, y que hay cosas que les pueden servir un montón, a mí me parece que les pueden servir un montón, más allá que vos hoy te des como ejemplo cosas que vienen de afuera, pero que se pueden adaptar, obviamente. Pero bueno, a mí me parece que justamente la economía popular permite empezar a ver un poco cómo podría ser ese nuevo modelo que, bueno, el tema es también como, qué sé yo, cómo definimos el extractivismo porque digamos que para construir la cantidad de casas que precisamos construir vamos a tener que extraer un montón de materiales, ¿no? Pero bueno, el extractivismo tiene que ver también con el cierto modelo que va con eso, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con bueno, también mucho con el mundo financiero, con qué pasa con ese dinero que no se queda acá, que se va a otro lado. Pero bueno, es muy delicado, ¿no? Es como el debate de la energía limpia, ¿no? Nosotros queremos energías limpias, pero a la vez para eso necesitamos un montón de baterías, y para esas baterías necesitamos un montón de litio, Claro. y tenemos un montón de límites ahí también. Está todo relacionado y está todo muy interesante. Sí, una cosa que me llamó la atención que la verdad que desconocía, pero es más, cuando empecé a leer un poco lo que
lo que planteaban, bueno, los textos y ver los videos, esto del negocio que genera la basura. Yo la verdad que nunca me había puesto a pensar en eso, no sé, nunca lo había reflexionado, no se me ocurrió, la verdad. Y cuando escuchaba tanto una compañera, la chica de Mar del Plata, que ahora se me fue el nombre, Mariana. que ella muchas veces hacía alusión a eso, y después Jackie, dije, wow, esto es un universo como que la verdad que desconozco cómo funcionan las industrias y este entramado con las grandes ONG, me llamó bastante la atención, era algo como muy desconocido para mí. No, sin duda. Y después, A mí me pasa lo mismo que Luciana. Me pasa lo mismo que a Luciana. Yo la verdad es como que, bueno, vengo de otro lado, no estoy en tema, para mí es todo nuevo, así que es como que estoy aprendiendo un montón. Un montón con los materiales, con las clases y un montón así en el intercambio, porque los escucho, es como que se nota que saben, conocen el tema. Y bueno, realmente por ahí la bajada fue la clase pasada con Jackie, como que a todos nos voló la cabeza, ¿no? En un montón de sentidos, ¿no? En esto que vos decís, de que realmente ellos tuvieron la creatividad de encontrar el trabajo donde no lo había, ¿no? Donde estaban excluidos y bueno, y se las ingeniaron y realmente qué flor de laburo que hacen. Y la necesidad de que eso se reconozca, ¿no? De que no estén al margen, excluidos y caídos del sistema. Y la posibilidad ¿no? grande que tiene esta economía popular, me parece, ¿no? De llevar lo de la circularidad y ejercerlo desde ahí, ¿no? Bien desde abajo. Nada, como que todo me parece súper rico y productivo, y también me parece que lo que está faltando es mucha información a la ciudadanía. La gente no sabe, no sé, no hay campañas, yo por lo menos no veo, o por ahí ustedes saben más, pero me parece que todo este tema del reciclaje y de que la basura sirve como materia prima para después continuar o usarse en otras empresas, me parece como que todo esto es muy nuevo, está en manos de unos pocos y genera justamente mucho dinero, hay mucho dinero alrededor, y bueno, no sé si la información no circula adrede o por intereses o por qué. Sí, lo que pasa también, lo que Jackie hace referencia, también me parece que en Buenos Aires, que es el SEAMSE, donde llegan miles de toneladas y es un súper recontra negocio, y el negocio más grande era la incineración, digamos, que fue lo que se logró frenar con la ley de basura cero en su momento, donde dice Jackie que fue que también que nació, digamos, en ese laburo todo lo que vino después. Pero hay que tener mucho cuidado porque el gran negocio también pasa por la incineración más que presión sanitaria. Claro. Pero sí, y los materiales que más digamos, conviene quemar son los que tienen más poder calorífico, que son los plásticos, los cartones y los papeles. O sea, ahí está la disputa, porque tranquilamente es algo que pueden hacer pasar por un proyecto. Dicen, vamos a generar electricidad con esa incineración, y de repente te lo pasan como un proyecto ambientalmente sustentable, qué sé yo, y te están dejando sin el material a los cartoneros. Y sí, es un negocio millonario, hoy lo es el SEAMSE, y está esa disputa, ¿no? por ese valor. Pero es cierto que se escucha poco y obviamente que es difícil lograr que todo el mundo sepa, ¿no? Pero al mismo tiempo, no sé, yo pienso acá en Tandil, ¿no? Acá en Tandil es terrible, hay gente que no sabe ni siquiera que existen los puntos limpios porque tampoco hay demasiada promoción, o sea, por ahí pasa en la tele, en Eco TV, en la radio creo que casi no pasa, y el puerta a puerta, digamos, que pueden hacer las promotoras ambientales, depende mucho de
de los esfuerzos que se puedan hacer y de cómo venga la mano en la COPE, que tiene sus quilombos también. Sí, ahí también, digamos, no hay un interés real de, digamos, de la política pública de que eso se sepa, digamos, los puntos limpios, como otras cosas a veces que se hacen en materia ambiental, son para tapar baches o para dejar contentos a los ecologistas de la ciudad y que no molesten más. Entonces no hay una política real, un interés real en que, digamos, las personas aprendan a reciclar, o también muchas veces se le echa la culpa al ciudadano. Bueno, si la gente no recicla, no separa, no, digamos, muchas veces se escucha eso desde digamos, quienes gobiernan, como que la culpa es del ciudadano que no sabe hacerlo, pero, digamos, nunca se plantea una política real donde haya un apoyo a que, digamos, ese conocimiento se difunda, que la gente, digamos, aprenda a hacerlo. Y bueno, hay mucho menos interés de incluir, digamos, a los cartoneros y cartoneras ahí, y mucho menos de reconocer ese trabajo, digamos. Cuesta mucho que se vea lo que digamos, el Estado te reconozca. No reconocen a nuestros compañeros, digamos. Incluso, digamos, hay un laburo invisible que hacen los cartoneros, que es que, digamos, finalmente hacen que el Estado ahorre plata, que por ahí eso, bueno, todo el material que los compañeros y las compañeras juntan es material que no llega al relleno sanitario, es material que no se transporta, además de la cuestión ambiental, hay una cuestión, digamos, de plata que le ahorran al Estado, y aún así el Estado no lo quiere reconocer, porque, bueno, también reconocerlo implica poner plata, y no lo quieren hacer, digamos. Entonces, bueno, me parece esto que digamos, de la economía popular, que digamos, es muy interesante, que, bueno, plantearse, bueno, ¿quién es nuestro jefe? ¿A quién le reclamamos, digamos? Porque en otros trabajos es más simple ver a quién le reclamás. En una fábrica sabes que le reclamas al patrón, y era algo que, bueno, remarcan un poco los textos. Bueno, ¿a quién le reclamamos? Y ahí, digamos, se pone en foco al Estado, como, digamos, a quién reclamarle estas cuestiones, que es bastante difícil, digamos, también, porque si bien la economía popular lo que tiene más fuerte es el número, reclamarle al Estado, bueno, es complejo. Pero de ahí la Pero bueno, importancia del sindicato, ¿no? De la CETEP en su momento y ahora de la UTEP. Ese es el cambio fundamental. Para mí es un claro, cambio. entonces, digamos, esa complicación exige que la organización tenga que ser mucho mayor. Y bueno, y de ahí vienen, digamos, todas las organizaciones que han salido a nivel nacional, y bueno, que en otros países también existen cosas similares, digamos, pero a nivel nacional esa necesidad de organizarse para poder reclamar al Estado hizo que surgieran, digamos, tanto los sindicatos, bueno, como organizaciones como el MT, la CETEP, ahora la UTEP, que, digamos, si no, es imposible, digamos, lograr algo, lograr que el Estado te reconozca. Si no hay Igual, organización... me parece que sigue siendo un desafío, y yo te voy a pedir ahí lo que nos resumas en 5 minutos, porque no es fácil, por ejemplo, hoy la situación, ¿no? De el MTE, ¿no? La relación entre el MTE y los cartoneros, por ejemplo, que son parte de la economía popular, como por ejemplo los que están trabajando en el relleno sanitario. Sí, es complicado, digamos. A veces el sujeto de la economía popular, digamos, pensando más que nada en los cartoneros, son personas, digamos, que la han pasado muy mal en la vida, que todo el tiempo los han querido joder, digamos, porque a ellos toda la vida los quisieron, por así decirlo, los quisieron cagar, digamos, siempre, digamos. Ellos le vendían a un intermediario que siempre intentó pagarle menos. Entonces hay una desconfianza, digamos, generalizada del sector. Que a veces, digamos, cuando te organizás y generas esa organización, hay que romper esa desconfianza, generar vínculos entre ellos. El sector está muy acostumbrado a trabajar solo, cada uno trabaja en su carro en la calle solo, o muchas veces por ahí en los basurales se da, digamos, es la supervivencia del más fuerte, digamos. A veces son situaciones muy violentas, y bueno, y trabajar con ese sector es complejo. Es muy rico, digamos, yo en lo particular he aprendido como nunca en mi vida, digamos, son procesos hermosos,
Pero bueno, laburar con esos sectores y romper con esas cuestiones históricas que vienen de hace mucho, generar laburar en conjunto, que puedan ver lo colectivo, que puedan entender que, digamos, necesitamos organizarnos y ir a pelear todos juntos por un objetivo, cuesta un montón. Pero bueno, digamos, de a poco se va logrando, siempre, bueno, idas y vueltas, siempre tenemos conflictos, pero que no quiera decir, digamos, que no podamos avanzar. Pero bueno, es complejo, es muy complejo. No sé si querías, era eso lo que Sí, querías. sí, porque por ahí justamente no hablábamos de eso, ¿no? De la importancia que tiene, porque a la vez si uno quiere explicar el éxito de lo que se avanzó, digamos, por ejemplo, con el recuperador urbano, no puede dejar de hablar de, o tiene que ver mucho con la lucha sindical de la que nos habló Jackie el viernes pasado, pero a la vez es algo que no va tampoco de suyo, digamos, que es muy difícil de lograr, no solamente con el resto de los gremios o con los estados, digamos, para que lo reconozcan, sino con los propios compañeros a los que se esté representando. Hay algo ahí que, igual, no siempre, digamos, también es algo que pasa con el resto de los sindicatos y el resto de los trabajadores, ¿no? Tampoco es algo que sea ajeno, pero hay una complicación ahí que me parece que es... que agrega la complejidad del tema, pero sí que esta experiencia que hay en Argentina creo que es única a nivel mundial, ¿no? El Sindicato de los Trabajadores de la Economía Popular. Y es súper interesante. Una pregunta, capaz que voy a decir una burrada, discúlpeme, pero ¿la economía popular, digamos, estaría dentro de lo que sería la economía social y solidaria o no? Bueno, ahí hay, digamos, una gran crítica, digamos, de esas dos concepciones, porque por ahí la economía social y solidaria viene desde una concepción más desde el emprendedurismo, digamos. Yo quiero, digamos, trabajar sin jefe, ser más independiente, o sea, invento mi trabajo, pero, digamos, desde otras perspectivas. La economía popular viene como de más abajo, de que no me quedo otra, de que hoy tengo que comer y necesito conseguir para comer, entonces, bueno, voy y corto el pasto, voy, no sé, y hago una artesanía y la vendo, voy a un basural, revuelvo basura, vendo 2 cartones y con eso como. Como que vienen de lugares muy distintos, entonces por ahí el planteo es distinto. La economía popular tiene la concepción de que, bueno, somos trabajadores excluidos y inventamos el trabajo porque no nos quedó otra. El sistema nos dejó sin opciones, no elegimos estar en este lugar, pero es lo único que nos quedó hacer, digamos. Por ahí la economía social y solidaria viene como de por ahí, de otro lado, digamos, bastante distinto. De poder elegir la relación con tu trabajo. Tal cual, de poder elegir. El sector de la economía popular es un sector que no tuvo opción, que no tuvo elección. Sí, vamos a ver si sumamos algún mini texto, aunque sea para trabajar esa diferencia. Igual por ahí los textos, no sé si los leyeron los 2 cuadernillos de debate que hay el primero que era para esta semana, de la UMED, y después está el otro que es más sobre la pata sindical, pero ahí también se abordan algunas cuestiones y voy a tratar de buscar uno que sea especialmente sobre la diferencia entre la economía social y solidaria y la economía popular. Pero sí, básicamente lo que decía Ailu y lo que decía Agus es parte de la diferencia, y sí es algo que se discute y que a veces también lo hemos vivido, que por ahí desde la cátedra de cooperativismo de la UNICEN fueron al galpón. Yo me acuerdo que estuve una de las veces y bueno, como que arrancaron como que era todo lo mismo, ¿no? Y después, y ahí enseguida aclaró Chachi, digamos, ¿no? Otra vez referente del MT, que no es lo mismo, ¿no? Que están esas diferencias que son bastante sustanciales. Sí. Y bueno, después no sé cómo es el tema sindical en la economía social y solidaria. No tengo ni idea. Eso no sé. ¿En qué situación están acá, digamos, en términos de negociación con el Estado local, los cartoneros? ¿Se ha ido avanzando en algún sentido, digamos, en torno a ese reconocimiento del trabajo, o están como en un nivel muy inicial de discusión, de planteos? No sé si
hubo algún proyecto, digamos, de ordenanza o no sé, la verdad que desconozco, por eso pregunto. No, la situación es de prácticamente de no reconocimiento, digámoslo. Digamos, hace 2 años, 3 años, cuando se empieza a organizar, digamos, nuevamente la cooperativa, lo que sucede es que se empieza a pelear por un subsidio para un galpón o un alquiler o un galpón en sí mismo para poder trabajar, porque sin eso, digamos, no podíamos avanzar en más nada. Después de 1 año de lucha se consigue ese galpón, el alquiler para ese galpón. Se firma un convenio, ese convenio tenía una duración de 2 años por un monto de 20.000 pesos que era para pagar el alquiler. Hoy, 2 años después, se termina ese convenio, justo esto está pasando un poco ahora, en abril se terminó el convenio, entonces empezamos a discutir con el municipio para, digamos, renovar ese convenio y mejorar ese número, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora ya demostramos que con esos 20.000 pesos iniciales que nos dieron, y se hizo un trabajo gigante, digamos, se usó bien la plata, digamos, pagamos el alquiler, pero recontra pudimos conseguir maquinaria, digamos, de programas nacionales, estamos equipados, estamos trabajando, somos cada vez, digamos, hay cada vez más cartoneros que se incorporan a la cooperativa, cada vez se procesa más material. Entonces, bueno, la idea era con todo ese piso de trabajo ir a discutir no solamente por un alquiler, sino por algunas otras cuestiones, digamos. No tenemos para pagar salario dentro de la cooperativa, entonces hay una máquina que tenemos enorme que no la podemos usar. Bueno, encima nos toca discutir en este contexto donde al Estado le da todas las excusas para decirnos que no tienen plata. Y en ese marco, digamos, es, bueno, no, que nos querían volver a dar los 20.000 pesos, o sea, no llegábamos ni a pagar el alquiler, hasta que, bueno, hace unos días se cerró el acuerdo por 39.000 pesos mensuales, que llegamos a pagar el alquiler, pero bueno, en septiembre nos aumenta, así que lo pagamos justo y capaz que nos sobra algo para pagar impuestos. Así que en realidad no hay un reconocimiento real, digamos, esa fuerza de ir a estar en la calle, digamos, y de movilizar, que se consigue algo. Sí, yo lo que siempre digo es que el municipio concede, pero no reconoce. El municipio concede. Claro. O sea, 1 año de lucha concede, bueno, un subsidio de 20.000 pesos cuando en realidad a otras ONG que trabajan con, no sé, a Ciane o le paga la mitad a un empleado, digamos, no sé, cosas así medio básicas que ya viene haciendo con otra ONG y a los cartoneros nada, y que a la vez tranquilamente el municipio podría haber intentado organizar el trabajo de los cartoneros antes de que llegue el MTE, digamos, porque estaban los cartoneros, andaban por ahí y en otros lugares ya se impulsaba el trabajo cartonero desde los municipios. Y después nada, ahora hicimos desde la mesa GIRS una ordenanza de grandes generadores que estaba focalizada en los cartoneros y hace 2 años que está ahí durmiendo. Ahora, ayer justamente estuvimos en una reunión con AILU con la Comisión de Trabajo, Producción y Ambiente, que fue, bueno, nada, se pasa un poco la pelota, ¿viste? Diciendo, no, nosotros entramos ahora, la comisión anterior fue la que no la trató, y bueno, nosotros, encima los concejales oficialistas, un poco como que ya bastante hace el municipio, ¿no? Esa es un poco su postura. Así que es difícil, pero bueno, se avanza con mucho... por eso yo digo, digamos, el salario social complementario fue fundamental para poder empezar a organizar los compañeros, me parece, y a partir de ahí el galpón es lo que permite empezar a estoquear para poder hacer una venta. Pero típicamente se juntó material durante 6 meses porque lo que necesitaba era tener un capital para poder empezar a pagarle a los compañeros de una manera de no esperar a acumular todo lo que digamos, un camión que después va, se vende y qué sé yo, porque tarda un montón de tiempo. Entonces, para poder empezar a que la rueda gire, necesitabas un cierto capital. Si ese capital lo ponía el municipio, se hubiese podido arrancar mucho más fácil. Y así todo, digamos, todo se hace mucho más complicado porque no hay un reconocimiento, sino simples concesiones que se derivan de una lucha, digamos, sin tregua. Claro. Y que no solo eso, digamos, en el mismo galpón donde nosotros funcionamos, adelante hay un local comercial y funciona, digamos, una cooperativa de feriantes y artesanos que venden sus productos. O sea,
Los recursos que nos da el Estado, digamos, se explotan al máximo y se le busca sacarle el mayor provecho posible. El Estado lo sabe y así todo, digamos, se resiste. Incluso teniendo, digamos, legislaciones provinciales y nacionales que, digamos, van en favor del trabajo cartonero, porque eso está, digamos, las legislaciones que hablan de gestión de residuos dice que se tiene que incluir a los recuperadores en los sistemas de gestión. Les aviso, porque esto lo vamos Perdón. a ver después. No, pero bueno. No la estiramos ahora mucho más, porque después todos estos temas los vamos a trabajar en las unidades que siguen. Pero sí, tal cual, hay legislación y hay enfoques internacionales que se basan en esto, que es lo que vemos que funciona. Pero si bien hubo esquemas que, por ejemplo, a partir de 2001 en Buenos Aires, se cambió mucho el rol de seriedad de los cartoneros, en las ciudades intermedias de Argentina no pasaba lo mismo y solamente salario social complementario fue lo que permitió, no sé, en Olavarría pasó lo mismo, digamos que empieza a haber una organización acá, y eso es interesante. Por ahí no sé si todos saben qué es el salario social complementario. Yo les iba a hacer una pregunta, eso, si tienen datos de experiencias a nivel local, digo, a nivel Argentina, donde ese tipo de articulación entre la organización de cartoneros se haya dado de un modo diferente con los estados locales, ¿no? Por lo que contaba Jackie, hay muchos más avances, digamos, en Capital que lo que plantean ustedes, por ejemplo, acá en Ciudad de Tandil y en ciudades de alrededor, pero bueno, si tenían así datos de experiencias locales dentro de Argentina donde eso esté funcionando más, de manera más aceitada y se dé una real articulación, ¿no? Mira, hay experiencias muy dispares. Lo que pasó en Capital fue que ya estaban organizados, digamos, hablábamos de miles y miles de cartoneros, con lo cual que ya había cooperativas que empezaban a organizarse desde antes del 2001, y después de eso fue como que hubo ciertos eventos que fueron favorizando esa conexión y después, como decía Jackie, ¿no? La ley de basura cero, que también fue como algo que los nucleó a todos, digamos, y a partir de ahí se empezaron a organizar, pero en el resto de los lugares, no. Algunos municipios sí lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a hacer una cooperativa, o sea, hacemos una planta de reciclado y esa planta que trabajen los cartoneros. O sea, en Tres Arroyos, por ejemplo, pasó hace 2-3 años que armaron una planta de reciclaje y los operadores eran cartoneros. Y en algunos lugares, pero la empresa que gestiona es privada. Y otros lugares donde se armó la cooperativa dijeron, bueno, agarramos los cartoneros, los hacemos cooperativa, los ponemos a trabajar en un galpón, en una cinta y no funcionó para nada. Pero sí, experiencias muy dispares, eso seguro. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más sobre economía popular, y si no, yo diría que sigamos con las lecturas, y la segunda parte de las lecturas enfoca más a la experiencia de la CETEP, y la parte más sindical y el salario social complementario. Eso quedó pendiente. ¿Qué era el salario social complementario? Perdón, que yo te corté, Ailen. Bueno, el salario social complementario surge hace no mucho, digamos, a partir de la ley de emergencia, digamos, que sale en Argentina. Ese salario es un salario, se empieza, digamos, a dejar la denominación plan de lado y empieza a utilizarse la de salario, porque, digamos, se reconoce que, digamos, las personas que lo reciben efectivamente son trabajadores. Y complementario, porque, digamos, viene a complementar el salario que ya tienen, que ya reciben por el trabajo que ya hacen, pero que no llega al salario mínimo vital y móvil, que era, por ejemplo, el caso de cartoneros, es lo que pasaba, digamos, ellos juntaban materiales reciclables, los vendían, digamos, haciendo eso también limpiaban la ciudad, generaban, digamos, porque es un servicio público lo que terminaban haciendo, y así todo no llegaban ni siquiera a comer, ni siquiera a lo mínimo. Entonces, este salario el salario social complementario complementa lo que ya reciben. Que bueno, en general es la mitad del mínimo vital y móvil. Actualmente está en 8.500 pesos, se está peleando un poco para que
para que aumente, pues ya quedó lejos. Pero bueno, por ejemplo, en Tandil, en la cooperativa, todos nuestros compañeros cartoneros reciben ese salario. Hace mucho que no hay altas, así que falta algunos incorporar algunos, pero bueno, todos reciben ese salario por el trabajo que ya hacen, digamos. Hay un documento, el de la, creo que se llama CETEP 2012, que es como una historieta, que cuenta un poco las luchas que llevaron a la declaración de la Ley de Emergencia Social en diciembre del 2016, y que de ahí se reconoce el salario social complementario. Y después está el texto de Grabois que enfoca más a la parte sindical, digamos, el libro de la personalidad social, que va un poco más a la cuestión de fondo, ¿no? De ese gran cambio que tiene el reconocimiento de la, digamos, de la economía popular como parte de un trabajo, reconociéndolo como un trabajo, y el sindicato, la posibilidad de formar un sindicato, de tener una obra social, esas cosas que son fundamentales. Y la ley que impulsa el salario social complementario y el RENAPE, ¿no? No, ¿cómo se llama? RENAPEA, no. Sí, algo así, pero es como el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que no en 2016, digamos, estaba incluido en la ley, no se llevó adelante, pero sí se lanzó ahora, hace un mes me parece más o menos, que se va a empezar a hacer ese registro con todos los trabajadores y a qué rama pertenecen, y va a estar una información pública que está muy bueno tener también. Pero bueno, eso también me parece que es una experiencia bastante nueva a nivel mundial, el salario social complementario. Así que bueno, después yo tengo ganas de que podamos tener una media hora con Juan Grabois, pero vamos a ver. Voy a insistir a ver. Estaría bueno. Muy bueno, sí. Si les parece, nos despedimos ahora y nos vemos el viernes que viene. Y en el medio podemos seguir comentando en la página y les voy a pasar un link. Hay una serie de encuentros que tienen que ver con la economía popular puntualmente y las tareas de cuidado que organiza el Ministerio de Desarrollo Social, que ayer estuvo Alexander Roy, que es sería secretario académico de la UNSAM. No, de la UNSAM o de la... Bueno, sí, no sé, pero que trabaja con la economía popular. Y ayer dio una charla que estuvo muy buena, después les voy a pasar el link. Bueno, gracias. Bueno, así que nos vemos pronto. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chau.